Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos concluyendo, ya el libro de Eclesiastés. Estos devocionales basados en el libro de Eclesiastés. Estamos en el final del capítulo 12, los versículos 13 al 14 para la conclusión de esta serie devocional y también esta primera parte de devocionales que hemos estado basando en la palabra de Dios. Vamos a hacer la lectura de nuestros versículos que nos sirven como texto para nuestro tiempo devocional. Son el versículo 13 al 14 del capítulo 12 de Eclesiastés para nuestro devocional que hemos titulado Respuesta de Dios a la búsqueda del hombre. Respuesta de Dios a la búsqueda del hombre. Vamos a la lectura tanto en la Nueva Traducción Viviente como en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. En la Reina Valera 60 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bien, oremos para ponernos en manos de Dios. Padre bendito, Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido ahora, Señor, celebrar tu grandeza, celebrar honra y gloria a tu nombre, Señor, y reconocer que eres todopoderoso, Señor, y que todas las cosas están en tus manos. Padre bendito, ahora que concluimos esta colección de devocionales, Señor, permítanos, Señor, tener muy en mente aquellas exhortaciones, aquellas enseñanzas, aquellas palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza, Señor, que nos has transmitido a través de tu palabra. Permite que también en este tiempo, Señor, podamos nosotros reflexionar, Señor, del mensaje que has transmitido a nuestras vidas, de la sabiduría que nos has permitido adquirir, Señor, a través de las circunstancias, de los hechos, de tu palabra, de la oración, de la meditación en tu palabra y sobre todo, Señor, porque podemos contar con ella, Señor, de una manera libre. Gracias, Padre, por aquellos que escucharon de estos mensajes, Señor, por aquellos que lo escuchan ahora y por aquellos que lo harán más adelante, Señor, que sean edificados por medio de estos devocionales, Señor, que podamos seguir creciendo hasta la estatura perfecta del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre bendito, dejamos todo hoy en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, para esta conclusión de esta colección de devocionales, observamos a el predicador, a Salomón, haciendo una conclusión final. El fin de todo el asunto es temer a Dios con una reverencia saludable y correcta y guardar sus mandamientos que constituyen toda la vida. El fin, el deber y la responsabilidad. Esto es por cuanto toda obra del hombre tiene que ser procesada en el día del juicio, oculta o abierta, buena o mala, cuando Dios ha de juzgar las obras de los hombres que han vivido en esta tierra. El predicador sintetiza ciertamente su mensaje, llamando la atención a la majestad de Dios, lo crucial de su palabra, lo inevitable de su juicio. Es un juicio que incluirá a cada persona, cada acción, pública o escondida, buena o mala. Salomón repite su texto: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas son las palabras que
de uno que podía hablar por su propia y cara experiencia de la vanidad del mundo, que nada puede hacer para aliviar a los hombres de la carga del pecado. Al considerar el valor de las almas, presta buena atención a lo que dijo y escribió. Palabras de verdad que siempre serán palabras aceptables. Las verdades de Dios son como aguijones para quienes son torpes y alejados, y clavos para los que andan descarriados y desviados, medios de estabilizar al corazón a fin de que nunca nos aparten de nuestro deber ni seamos quitados de éste. El pastor de Israel es el dador de la sabiduría inspirada. Todos los maestros y los guías reciben sus comunicaciones. El título se aplica en la Escritura al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Los profetas inquirieron y diligentemente indagaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escribir muchos libros no era adecuado para la corta vida humana y sería cansancio para el escritor y el lector. Entonces era mucho más para ambos de lo que es ahora. Todas las cosas serían vanidad y aflicción, a menos que condujesen a esta conclusión. Temer a Dios y obedecer sus mandamientos es el todo del hombre. El temor de Dios incluye en sí todos los afectos del alma, los que son producidos por el Espíritu Santo. Puede haber terror donde no hay amor, sí, donde hay odio, pero esto es diferente del gracioso temor de Dios, como los sentimientos de un niño afectuoso. A menudo se pone en el corazón el temor de Dios como el todo de la religión verdadera, lo que comprende sus resultados prácticos en la vida. Atendamos a lo único necesario y ahora vayamos a Él como Salvador misericordioso, que pronto vendrá como juez todopoderoso cuando saque a la luz las cosas de las tinieblas y exponga los consejos de todos los corazones. ¿Por qué Dios registra en su palabra que todo es vanidad, sino para impedir que nos engañemos para nuestra ruina? El que hace que nuestro deber sea nuestro interés, que se grabe en nuestros corazones. Teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A través de esta sección de Eclesiastés, de este libro, Salomón ha ido desarrollando su conclusión y finalmente la presenta. Esta es la manera de vivir en medio de la vanidad del mundo, sobreponiéndose a su vanidad. Teme a Dios. La palabra hebrea que se traduce como teme significa más que terror. Tiene la idea de respeto, temor y reverencia. En efecto, los que temen a Dios son liberados de todo terror. David declaró: busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 34, versículos 4, 7 y 9. A veces el temer se asocia muy cerca con confiar. Muchos, como al caso de David, que escribió en otro salmo: verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 43. En las palabras de Salomón, teme a Dios. Todos estos conceptos están presentes. Confíe en Dios, porque todo está en sus manos y en su amor Él cuidará de usted. Donde hay temor a Dios, también hay deseo de guardar sus mandamientos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Por el respeto que le tienen a Dios, los creyentes solo quieren hacer lo que le agrada a Él. Salomón dice que es de esto lo que se trata la vida. Esto es el todo del hombre. Durante su existencia, la vida no tiene otro propósito que buscar la gloria de Dios. Tal vez a algunos les pueda parecer simplista la conclusión del predicador. Se podría parecer a lo que un niño de 5 años le repetiría a su maestro de la escuela dominical. Sin embargo, el hombre más sabio del mundo estima esto como el pasaje más lleno de sabiduría. Teme a Dios. Quizá la fe cristiana tenga una naturaleza infantil y sencilla, pero es el camino de la salvación.
En Eclesiastés, Salomón abordó en gran manera los temas de la bondad y los dones de Dios para los hombres, además de mencionar la realidad del juicio que vendrá. Ahora, de manera abrupta, termina el libro con la misma nota de juicio. Pablo cita en sus cartas a los Corintios esta nota de juicio en el último versículo del libro de Eclesiastés, el cual el Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza por parte de Dios. 1 Corintios 4:5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. El hecho de que Salomón haya terminado su libro con una palabra de juicio ha perturbado a muchos eruditos. Al hacer copias de Eclesiastés, los escribas judías muchas veces repitieron el penúltimo versículo al final para crear un final más feliz. Lo mismo hicieron en Isaías, Lamentaciones y Malaquías. Pero eso no era necesario, porque el Hijo de Dios, temeroso de Dios, no tiene que aterrorizarse del juicio. Sabe que en su Salvador encontrará perdón aún de sus errores ocultos. Salmos 19:12. Así que no hay nada más importante en la vida que esto. Tema a Dios, sígualo a Él y a su palabra. Él lo guiará por este mundo hasta el día del juicio. Lo guiará más allá del sol, a la gloria eterna. Estos versículos finales de Eclesiastés son las palabras de un hombre arrepentido y muy posiblemente las últimas palabras registradas de Salomón. La descripción histórica final de Salomón, que se da en el libro de Reyes, no menciona su trágica caída en pecado, en cambio elogia su sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 41. Luego agrega que durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Podemos darle gracias a Dios porque antes de que el rey Salomón durmiera, nos dejara el libro de Eclesiastés. En esta maravillosa porción de la Escritura, él ha demostrado que la vida se puede llevar solamente de dos maneras: sin Dios o con Dios. No tenemos que ver más allá para darnos cuenta de inutilidad de la primera. Por la gracia de Dios hemos venido a conocerlo como nuestro Salvador. Siempre que sea posible, compartamos con otros nuestra vida bajo Dios para que nuestro don también llegue a ser de ellos. El tiempo que tenemos en esta vida es corto. Pronto se quebrará el cordón de plata, pronto el espíritu volverá a Dios que lo dio y pronto dormiremos con nuestros padres. Los años pasan rápidamente y muchas generaciones han vivido y muerto en los 29 siglos que han transcurrido desde el tiempo de Salomón. Sin embargo, el sol todavía sale y se pone sobre Jerusalén. El viento todavía corre a través de las antiguas colinas alrededor de la ciudad eterna. Las fuentes siguen fluyendo al mar y el hombre todavía se fatiga bajo el sol ardiente. Mientras tanto, las palabras del predicador, el hijo de David y rey de Jerusalén, están vivas. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La conclusión de todo discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El estado del ánimo con que se termina Eclesiastés es: lo que ha escrito es bastante. Así que oigamos pues la conclusión de todo asunto. Esta declaración habla claramente de la revelación divina. Hay un Dios en el cielo delante del cual los hombres deben temer. Él nos ha dado sus mandamientos que se espera que guardemos. Esta es la suma del deber humano y de todos los humanos. Dios es un Dios santo y le preocupa la santidad ética de los hombres. Él traerá toda obra a juicio, aun toda cosa encubierta, toda acción y todo pensamiento del hombre serán juzgados según fueren buenos o malos. El predicador presenta una búsqueda del bien supremo del hombre una y otra vez. Su mejor respuesta basada en este mundo solamente es: vive tan cómodamente como puedas.
Pero aún en este mundo el logro de metas valiosas es mejor que la mera comodidad. Ni el gozo ni la pena son nuestro destino final o camino, sino actuar de modo que cada mañana nos halle más adelante que hoy. Jesús nos dice que tanto nuestras comodidades como nuestros esfuerzos hayan su significado y su lugar cuando sometemos toda nuestra vida a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Salomón da aquí su consejo final: temer a Dios y guardar sus mandamientos. El libro concluye: el fin de todo discurso oído es esto. Es una recomendación muy explícita a temer a Dios y guardar sus mandamientos. Estas palabras no fueron añadidas por alguien que no fuera Salomón, como se mencionan con frecuencia, sino que es la culminación de muchas otras referencias implícitas en Eclesiastés de temer a Dios y servirle aceptablemente. Aquí Salomón dice que tal reverencia y servicio son las obligaciones de toda persona. Esto le concierne a toda persona y es importante. En el versículo 14 finalmente se pone énfasis en el hecho de que es responsabilidad de todos reverenciar a Dios, porque Él traerá toda obra, toda acción humana a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Todo mundo es responsable ante el Señor de lo que haga, sea visible o esté oculto, a pesar de que esto se toma con frecuencia como una referencia al juicio futuro después de la muerte. Al compararlo con Salmos 90 y teniendo un entendimiento apropiado de Eclesiastés 2, 7 y 11, demuestran que ese no es el caso. A pesar de que un juicio futuro después de la muerte es la solución al enigma de Salomón, que Salomón había observado en la distribución desigual de la justicia en la historia humana, no hay evidencia alguna de que Salomón creyera en tal juicio. La vida después de la muerte era un enigma para él, así como lo era la desigualdad en la impartición de justicia. Su énfasis siempre recayó sobre esta vida debajo del sol y las oportunidades que ésta ofrece de servicio y de alegría. Él pensaba que en la vida después de la muerte no había tales oportunidades, por tanto, no hizo comentarios acerca de las diferencias después de la muerte entre el justo e impío, sabio y necio, hombre y bestias. Muchos otros pasajes bíblicos, por supuesto, sí hablan de las bendiciones eternas para los justos y el castigo eterno de los impíos. Salomón vivió antes de la cruz de Jesucristo y en oscuridad relativa respecto a la revelación progresiva. De cualquier manera, afirmó su creencia en Dios y en su justicia. Estaba satisfecho con dejar en manos de Dios el juicio y todas las demás cosas que Él tiene para realizar en su tiempo, pues Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Así que Salomón aconseja a sus lectores que disfruten de la vida en el temor de Dios, mientras Él así lo permita. Ojalá que los que vivamos después de la cruz estemos tan conformes como Salomón de dejar en manos de Dios los enigmas de la vida, le sirvamos de manera aceptable y disfrutemos de la vida si Él así lo permite. La gran investigación que Salomón emprendió en este libro es sobre cuál es la dicha de los hijos de los hombres por la cual se afanan debajo del cielo todos los días de su vida. Eclesiastés 2, versículo 3. Es decir, ¿en qué consiste la verdadera felicidad y por qué medio se consigue? Lo he encontrado por medio del descubrimiento que desde muy antiguo hizo Dios al hombre, que la piedad sincera es el único camino que lleva a la dicha verdadera. Lo va a resumir aquí: la conclusión de todo discurso es esta: un compendio de la verdadera religión, si dejamos a un lado todas las materias discutibles. Ser religiosos es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es la raíz de la piedra que nos presenta el temor de Dios que reina en el corazón, un respeto a su majestuosa santidad, una deferencia a su soberanía, a su soberana autoridad y un temor profundo a su terrible ira. El fruto de la piedad se echa de ver en la observancia de los mandamientos de Dios, en la
también en la enorme importancia de esto para cada ser humano. Esto es el todo del hombre, es decir, en esto se cumple el deber del hombre y en esto está toda su dicha. Esta es la respuesta del predicador al afán de felicidad que anida en el corazón del hombre. Y también es un poderoso incentivo. Las consecuencias de haber cumplido o de no haber cumplido con este requisito, que es el objetivo total de la vida del hombre en este mundo, se echan de ver cuando consideramos la cuenta que cada uno ha de rendir en breve a Dios de toda la obra hecha en esta vida, juntamente con toda cosa secreta, solo conocida de Dios, sea buena o sea mala. Veamos pues cuán diligentes debemos ser en encaminar los caminos de Dios, de caminar en los caminos de Dios para que podamos rendir con gozo nuestra cuenta. Las conclusiones del predicador son dos. Ambas se relacionan entre sí. La primera es que lo más importante en la vida es temer a Dios. Esto significa obedecerlo y creer que Él castigará a los malos y bendecirá a los justos. Éxodo 20:20. Para nosotros implica poner nuestra fe en Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación del castigo eterno. El temor al Señor también nos impulsa a obedecerlo, esperando recibir tarde o temprano una recompensa de su mano. La segunda conclusión es que en efecto Dios juzgará toda obra, incluso las que estén encubiertas. El versículo 7 ha indicado que esto sucederá después de la muerte, y otros textos bíblicos indican que habrá una serie de juicios en el tiempo de la segunda venida. El Nuevo Testamento aclara que no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. A la vez, todos los pasajes acerca de los juicios divinos enseñan que nuestras obras serán juzgadas, de manera que en verdad tiene sentido temer a Dios y obedecerle, pues nuestro trabajo en el Señor no es vano. 1 Corintios 15:58. Hay dos declaraciones en esta sección final. El predicador no enseña errores, sino sabiduría. El mensaje es claro: teme a Dios porque Él juzgará. Teme y guarda. Temer a Dios en el sentido de contar con Él en toda circunstancia. Dios es comienzo, contenido y final de la verdadera sabiduría. Esto es el todo del hombre. Así, el final de este libro contesta a la pregunta que inició el camino del predicador. ¿Dónde encontrar el sentido de la vida? ¿Dónde encontrar la verdad? El sentido de la vida se ha de encontrar en la manera de vivir de cara a Dios, frente a frente, porque es quien finalmente ha de juzgar la vida del hombre. La gran inferencia en todo el libro, teme a Dios, es el antídoto para el culto a las criaturas y las vanidades, fuese la justicia propia o la opresión maliciosa y otros males, o la alegría desenfrenada o la avaricia atormentadora o la juventud malgastada sin Dios. Todo el hombre debe de tener este consuelo cuando realmente encuentra en Dios su gozo y su alegría. El ideal pleno del hombre, como fue originalmente determinado, realizado completamente solo por Jesucristo y por medio de Él por los santos, ahora en parte y más allá perfectamente. El juicio futuro será la prueba final de lo que es vanidad, de lo que es sólido con respecto al sumo bien, el gran tema del libro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, afirma el predicador sin titubear. Estos dos mandatos ocurren juntos solo aquí en este libro. Al combinar las ideas del temor y de la obediencia, el autor da énfasis a lo compatible de las tradiciones legal y la sabiduría de Israel. El temor de Dios es a la vez la culminación y el origen de la sabiduría. Porque Dios traerá juicio sobre todo ser humano. La última palabra de Salomón al lector es un resumen de su enseñanza. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque Dios juzgará a todos. Los incrédulos se enfrentarán con Dios en el juicio del trono blanco y los creyentes ante el tribunal de Cristo. Todo lo oculto saldrá a la luz. No hay nada que escape al escrutinio de Dios, ni siquiera los secretos ocultos en el corazón humano.
El temor a Dios es uno de los temas más importantes de este libro y de la lectura sapiensal del Antiguo Testamento. Temer a Dios es reaccionar ante Él con asombro, reverencia y admiración, es servirle con motivaciones puras y rehusarse al mal y adorar cualquier otra cosa en el universo creado por Él. Guardar sus mandamientos es guardar lo que Jesucristo resumió en amar al Señor y amar al prójimo como a ti mismo en Mateo 22. Somos seres cabales solo cuando tememos a Dios y obedecemos sus mandamientos. ¿Qué provecho hay en vivir si seguimos lo que dice este libro? Tendremos una relación con Dios y hallaremos vida en Él. El apóstol Pablo hace eco de esta misma enseñanza, como lo hemos dicho en segunda carta a los Corintios. La muerte no es el fin. Toda nuestra vida será juzgada por un Dios justo. La vida debe vivirse por medio de la fe y teniendo en cuenta los valores del Dios eterno. Estos versículos, al igual que lo que vimos al principio en los primeros capítulos, están escritos en tercera persona y dan a conocer la obra de un discípulo que dio su forma definitiva a la obra del predicador. El discípulo desea que el lector comprenda la importancia que tiene la obra del maestro, tras la cual añade un resumen de sus propias palabras, probablemente citando las utilizadas por su maestro, y así asegurarse que el lector ha comprendido el mensaje. Esto es el todo del hombre. Aquí el motivo de temer y obedecer a Dios es la certidumbre del juicio venidero. Nosotros, como creyentes, podemos estar eternamente agradecidos de que el Salvador nos haya librado de ese temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. No confiamos y obedecemos por temor, sino por amor. Por medio de su obra consumada en el Calvario, tenemos la certeza de que nunca vendremos a juicio, sino que hemos pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Ahora podemos decir estas palabras con confianza. Ahora podemos tener esta esperanza en las promesas de Dios. En su conclusión, Salomón presenta sus antídotos para las dos enfermedades presentadas en el libro. Quienes carezcan de propósito y dirección en la vida deben respetar a Dios y seguir sus principios para la vida. Los que piensan que la vida es injusta deben recordar que Dios analizará la vida de cada persona para determinar cómo le ha respondido a Él y traerá juicio de todo lo hecho. ¿Hemos comprometido realmente nuestra vida presente y futura para con Dios? ¿Está nuestra vida a la altura de las normas de Dios? Hagamos un examen de ello. El libro de Eclesiastés no puede interpretarse correctamente sin leer estos versículos finales. No importan cuáles sean los misterios y las aparentes contradicciones de la vida, debemos trabajar hacia el único propósito de conocer a Dios. En Eclesiastés, Salomón nos muestra que debemos disfrutar de la vida, pero que esto no nos exime de obedecer los mandamientos de Dios. Debemos buscar el propósito y el significado de la vida, pero no se pueden encontrar en los logros humanos. Debemos reconocer la maldad, la necedad y la injusticia en la vida y aún así mantener una actitud firme y una fe sólida en Dios. Todas las personas tendrán que comparecer delante de Dios y ser juzgadas por lo que hicieron en esta vida. No podemos utilizar las incongruencias de la vida como excusas de no haber vivido adecuadamente. Para vivir bien necesitamos 5 cosas. Primero, reconocer que el esfuerzo humano separado de Dios es vanidad. Segundo, colocar a Dios en primer lugar. Ahora, en este tiempo, es necesario. Tercero, recibir todo lo bueno como un regalo de Dios. Saber que toda buena dádiva procede de su mano. Cuarto, darse cuenta que Dios juzgará tanto lo malo como lo bueno. Dios no desechará ninguna cosa, ni olvidará ninguno de las cosas que habremos hecho. Y 5, saber que Dios juzgará la calidad
de vida de toda persona. Resulta muy extraño que la gente se pase la vida entera luchando por alcanzar el verdadero gozo que Dios nos da como regalo. Parece una carrera que nunca acaba, pero en Dios tenemos la culminación de todas las cosas. Así que busquemos en Dios el verdadero gozo, busquemos en Dios la verdadera alegría. Pueden venir batallas, pueden venir situaciones dolorosas, persecuciones, enfermedades, situaciones que nos amenacen con atropellarnos o incluso despedazar nuestra alma y nuestro ser. Pero confiemos en Dios y tengamos en Él confiadas todas nuestras esperanzas y tendremos respuestas maravillosas y extraordinarias que sobrepasarán a todo entendimiento humano. Confiemos nuestra vida totalmente al Señor, al dador de la vida, al Alfa y al Omega, al que tiene en sus manos todos los asuntos y el que juzgará finalmente después de que todo este mundo y todo esto creado llegue a su fin. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias Señor porque nos permites concluir un libro más, Señor, en donde tu palabra, en donde tu consejo, Señor, ha sido dado a nuestras mentes, a nuestros corazones. Padre bendito, gracias porque en este transitar, en este último año, Señor, has mostrado tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Hemos tenido momentos de desesperación, de angustia, de tribulación, de dolor, de enfermedades, Señor. Pero de todas ellas, tú nos has sostenido. Ahora, Señor, queremos poner delante de ti nuestras gratitudes, nuestra alabanza y nuestro reconocimiento, Señor, como quien eres realmente. El Señor de todo el universo, el Señor de todo lo creado. Señor, y quien ha de juzgar a todo ser viviente. Padre bendito, Señor, ahora que tenemos la oportunidad de alabar y bendecir tu grande nombre, Señor, queremos también reconocer, Señor, que toda buena dádiva procede de tu mano y que todo don perfecto solamente es posible a través de ti. Gracias, Señor, por el don en Cristo Jesús de la salvación, de la remisión de pecados, Señor, y del rescate, Señor, de aquellos lugares de oscuridad a tu luz admirable. Ponemos delante de ti ahora nuestras gratitudes, nuestras oraciones y nuestra alabanza. Padre bendito, gracias por todo ello. De todo ello aclamamos tu nombre y por todo, Señor, celebramos tu grandeza. Lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.